Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Lo primero que hacemos, como siempre, es aplicar una base en cada una de las uñas para protegerlas y fortalecerlas. Nuestro siguiente paso es esmaltar cada una de las uñas en color blanco. En mi opinión, este ha sido uno de los diseños más difíciles para mí, porque es un rostro y debo hacer todo lo posible porque quede simétrico, y la otra razón es porque lo tuve que dibujar al revés, aunque tal vez ustedes ya lo hayan notado, es en mi propio pie y tengo que hacerlo de tal manera de que las personas lo puedan ver al derecho, así que es muy complicado de realizar, además de que ya el hecho de grabarlo ya va dificultándolo, porque tengo que hacer todo lo posible por no tapar la cámara y al mismo tiempo ver lo que estoy realizando. Aquí estoy aplicando una laca mate sobre la uña del dedo gordo porque es aquí donde voy a realizar el diseño. Aquí estoy haciendo algo similar a lo que hice en el diseño de uñas con caricaturas de aguacates. Estoy marcando con lápiz varias líneas para tener una referencia de los lugares donde voy a hacer los ojos, la nariz y también la boca y todos los demás detalles, porque cuando dibujamos un rostro es mucho más complicado que cuando hacemos otro tipo de diseños, porque necesitamos que quede lo más simétrico posible y es algo muy complicado de lograr. Lo que hice fue trazar una línea en el centro de la uña o lo más central posible de forma vertical, y luego tracé una que va a cruzarse con esta un poco más arriba de la mitad de la uña, es decir, formando una cruz con la anterior, porque esta va a estar en posición horizontal. Luego tracé otras dos más a los lados de la primera línea, es decir, la que tracé en el centro de forma vertical. Todas estas líneas me van a dar a mí la referencia para hacer los ojos y la nariz y el resto de detalles lo más simétrico posible. Una vez hayamos terminado de realizar todos los detalles con el lápiz, pasamos a la pintura acrílica. En este caso estoy utilizando una pintura acrílica en color amarillo mostaza o amarillo ocre. También estoy utilizando un pincel para detalles de 11 milímetros. Voy a hacer primero los detalles del hocico y toda la zona que baja desde los ojos hacia también la boca, para ir teniendo más o menos la forma de lo que es el rostro y así poder ir ya viendo mejor los detalles. Para que tenga una apariencia un poco como de pelaje, lo que debes hacer son trazos delgados y pequeños y que vayan todos con una armonía conforme al rostro. No debes hacer trazos a lo loco, porque entonces van a haber zonas donde no se va a ver bien, se va a ver zonas muy tupidas, muy oscuras y otras muy blancas. Lo que te aconsejo es que mires bien cómo lo estoy haciendo para que puedas entender mejor a qué me refiero. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que toques el botoncito que aparece aquí abajo para que formes parte de esta familia, y de paso debes activar la campanita de notificaciones para que así puedas saber cada vez que esté subiendo un nuevo video y no te pierdas ni uno solo.
La nariz la vamos a hacer con pintura acrílica en color negro y va a tener una forma similar a la de un triángulo pero invertido. Recuerda que me ayudaría muchísimo si compartes este video o cualquier otro video del canal para que así nuestra familia continúe creciendo cada día más. Debajo de la nariz, justo en el medio, vamos a hacer una línea que va a bajar hasta la boca. Para comenzar con el contorno de los ojos, vamos a hacer una primera línea en ambos lados que va a tener una forma como de arco y va a ir bajando hasta casi la zona del hocico, pero abriéndose un poco hacia los lados. No va a bajar de forma recta, sino que va a tener una ligera curva. Además, hacemos la boca y la barbilla. Y así pueden ir viendo cómo ya el rostro va tomando forma. No se preocupen si quedan algunos trazos que no están muy parejos. Eso luego lo vamos a ir corrigiendo con pintura en color blanco y también con la pintura amarilla. Ahora sí terminamos el delineado de todo el contorno de los ojos. Luego vamos a seguir añadiendo algunos detallitos por el camino. Por debajo de los ojos también vamos a añadir algo de negro porque ellos tienen como esa área así más oscura que les da una expresión muy fuerte en la mirada. Ahora sí estamos terminando de rellenar completamente el rostro con la pintura acrílica en color amarillo mostaza. Quiero aconsejarles que practiquen muchísimo, que se atrevan a hacer diseños por muy difíciles que les parezca. Nunca van a saber si pueden hacerlo si no lo intentan, que seguramente sí lo van a lograr. Lo que no nos tiene por qué quedar perfecto a la primera, seguramente luego con la práctica les va a quedar precioso. Toda el área que está por debajo del rostro la debes rellenar con pintura acrílica en color negro. Recuerda que tenemos una página web que es relacionada con el canal, es decir, con todo lo que tenga que ver con el arte y la decoración de uñas. Esta página la puedes encontrar como princesas.site y también en la descripción del canal tienes el enlace para que puedas ir a visitarla. De seguro te va a encantar. Con pintura acrílica en color blanco vamos a terminar de darle forma al rostro y además vamos a corregir algunos detalles. Encima de la nariz puedes trazar una línea horizontal que le va a dar un poco de luz y a la vez va a perfeccionar la forma. Por encima y también por debajo de los ojos añadimos algo de blanco. Ampliamos un poco más la barbilla para que se vea más ancha y definida. Yo nunca había hecho un diseño como este y lo que me inspiró
fue la foto de un leopardo real, así que ustedes pueden también hacer lo mismo, buscar la foto de algún animalito que a ustedes les guste y tratar de replicarlo, o si no, guiarse por este. Ahora sí vamos a darle color a los ojos y lo vamos a hacer con una pintura acrílica en color azul. Es una combinación que me parece perfecta porque se contrastan los colores perfectamente, además de que hacen que uno resalte al otro y se ve la verdad que muy bonito. Quiero comentarles que ya tengo una lista con unas cuantas ideas que ustedes me han dado para diseños que quieren ver en el canal. Si de pronto no ven una de sus sugerencias en el canal, no se preocupen porque tengo que hacerlas poco a poco porque son unas cuantas, así que con un poquito de paciencia las verán, Dios mediante, y en cuanto yo tenga chance voy a ir grabándolos poco a poco y se las estaré subiendo al canal. Con un pincel terminamos de darle forma a todo el azul del ojo. Debemos añadir un punto en color negro en el centro de cada ojo para que sean las pupilas, y luego con pintura acrílica en color blanco vamos a hacer dos puntos más pequeños para que sea el reflejo de la luz y se vea el rostro aún más realista o más vivo. Por debajo de la nariz vamos a añadir a cada lado dos líneas de puntos, una encima de la otra, para que sea la zona del bigote. Y ya casi tenemos terminado el rostro, solo nos queda añadir pequeñas manchitas en color negro en toda la zona amarilla, pero que no sean demasiadas para no saturarlo. No olvides añadirle bigotes en color blanco para que así se puedan ver, ya que el fondo es negro y si los hicieras en negro obviamente no se van a notar. En la barbilla debes jugar con la pintura acrílica en color negro y también con la blanca y hacer unas pequeñas pinceladas o líneas bien finiticas para que parezca que ahí tiene pelo. Ya casi para terminar nuestro trabajo vamos a hacer en el resto de las uñas manchas con un puntero y las mismas pinturas que utilizamos para el rostro, es decir, la pintura acrílica en color amarillo mostaza y la negra. Y ya por último lo que hice fue sellar la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.